Hola a todos, en esta clase vamos a ver aparato genital femenino, vamos a abarcar solamente algunos temas en este video. Principalmente vamos a hablar de genitales internos, órganos internos de este aparato. Recuerden que los genitales externos están compuestos principalmente por labios mayores, labios menores y clítoris. Y de los internos vamos a hablar de vagina, útero, trompas y ovarios. En esta clase vamos a hablar principalmente de ovarios y de útero. Para recordar un poco las funciones, el aparato genital femenino termina su desarrollo en la pubertad, va a tener a lo largo de la vida de la mujer diferentes estadios evolutivos. Sus principales funciones son, por un lado, producir los óvulos y producir hormonas, y además proporcionar un ambiente favorable para la fertilización y acoger el embrión en caso de que se fertilice el óvulo. Y vamos a empezar hablando de un órgano muy complejo que es el ovario. El ovario tiene como función la producción y ovulación de los ovocitos y la producción y secreción de diferentes hormonas en diferentes estadios del ciclo de esa mujer. Son órganos pares, son órganos macizos, está mal escrito, es recubierto por el epitelio peritoneal, que es el mesotelio, que está modificado y en lugar de ser plano simple, como es normalmente el mesotelio, va a ser un epitelio cúbico simple. Entonces vamos a ver un órgano macizo recubierto por células cúbicas simples. Podemos diferenciar dos zonas, por un lado la corteza más superficial y por el otro lado la médula. La corteza es un estroma de tejido conectivo. Fíjense que acá se puede ver en la superficie este recubrimiento cúbico simple, que se denomina epitelio germinativo. Luego ya empieza el estroma de tejido conectivo. Y lo que vamos a encontrar en la corteza son los folículos ováricos en diferentes estadios de su evolución. La médula, les puse acá una fotito para que vean la diferencia, que es bastante notoria entre la médula y la corteza. Es un tejido conectivo muy vascularizado con abundantes fibras elásticas. Principalmente lo que vamos a ver son células de tipo epiteloides, células intersticiales que producen estrógeno y células iliares, que son similares a las células de Leydig, del aparato reproductor masculino, y que producen andrógenos. Vamos a ver qué es lo más importante identificar en el ovario: los folículos. Los folículos están formados por el ovocito más epitelio que los circunda. Vamos a ver en este dibujito que podemos encontrar todos los diferentes estadios en la corteza del ovario. Me olvidé de decirles que el ovario tiene un hilio por donde entran y salen los vasos y nervios, que eso es bastante fácil de identificar en un preparado histológico. Bien, vamos entonces ahora a hablar de los folículos. El primero, el más básico de los folículos ováricos, es el primordial. Este está compuesto por el ovocito más células foliculares, que en este caso es epitelio plano. Entonces lo vamos a ver como en este dibujo: el ovocito central y un epitelio plano simple que lo circunda. Este ovocito primario es una célula grande, bastante fácil de identificar. Fíjense, entonces es una hematoxilina eosina, que tiene el núcleo excéntrico, un citoplasma bastante eosinófilo, y si recuerdan de embriología, este ovocito está detenido en la profase de la meiosis I. Y esto se encuentra bien por debajo de la túnica albuginea. Posteriormente sigue evolucionando este folículo para transformarse en un folículo primario.
el ovocito aumenta un poco de tamaño y las células foliculares van aumentando de tamaño. Primero de planas se hacen cúbicas y luego cilíndricas y se transforman en lo que se llama células de la granulosa. Va a aparecer también la zona pelúcida, que es una sustancia amorfa principalmente constituida por glucoproteínas, diferentes tipos de glucoproteína, que va a separar al ovocito de esas células foliculares que están alrededor. Este folículo va a estar un poquito más profundo en la corteza y las células que están alrededor van a formar la teca folicular, que posteriormente van a dar origen a la teca interna y a la teca externa. El folículo primario tiene a su vez dos estadios. Uno que se llama primario unilaminar porque solamente está rodeado por una capa de células cúbicas, cilíndricas, o sea que van aumentando de tamaño esa capa que previamente era plana simple, pero a su vez va a ir evolucionando en diferentes capas, o sea, va a dar lugar a diferentes capas, entonces se va a transformar en un folículo primario multilaminar, o sea que tiene muchas capas de célula alrededor. Posteriormente se va a producir el folículo secundario. El folículo secundario la podemos identificar fácilmente porque comienzan a verse lagunas con líquidos, zonas irregulares al principio, como se ven acá, que van aumentando de tamaño para formar lo que se llama el antro folicular, que lo vamos a ver en el segundo estadio. Este líquido está producido por las células de la granulosa, que bajo el estímulo de la folícula estimulante van a producir cada vez más este líquido para pasar al siguiente estadio. Se va a formar también el cúmulo óforo, que es un grupo de células que va a quedar rodeando al ovocito. Por último, no todos, sino algunos de los folículos que comenzaron a madurar, llegan a lo que se llama el folículo de De Graaf, donde todas estas lagunas que estaban en el folículo secundario comienzan a unirse para formar el antro folicular. El ovocito va a quedar rodeado por una capita solamente de células, de todas esas que lo estaban rodeando al principio, que se denominan corona radiada. Ya los últimos 14 días de crecimiento y maduración del folículo son lo que se llama la fase folicular del ciclo ovárico, que va a terminar justamente en la ovulación, y a partir de ahí va a comenzar otra fase que es la fase luteínica. Después vamos a hablar un poquito más de estas fases. Acá les dejo un resumen que está en el libro que les subí también, donde pueden tener fácil cuáles son los componentes de cada uno de los estadios del folículo. Ahora, dijimos, se produce la ovulación. ¿Qué es esto de la ovulación? No va a expulsarse todo este folículo de De Graaf, sino simplemente el ovocito. Hacia el día 14 del ciclo menstrual, el estrógeno, que es producido por el mismo folículo, en realidad por el folículo de De Graaf y por otros folículos secundarios que ya producen estrógeno, y eso hace que se inhiba la folículo estimulante que estaba subiendo hasta ese momento, y produce un aumento súbito del luteinizante que aumenta el flujo sanguíneo de los ovarios. Este aumento del flujo sanguíneo hace que por los capilares se exude líquido y se produzca edema. Por eso muchas veces puede haber molestias en esta etapa del ciclo. Se liberan prostaglandinas, histaminas, colagenasas, que tienen como función justamente producir la ovulación, o permitir, mejor dicho, la ovulación. Y se produce una sustancia inductora de la meiosis que hace que el ovocito culmine la meiosis 1 para detenerse luego en metafase de la segunda meiosis. El folículo de De Graaf
crece en tamaño y presiona contra la túnica albuginea, pierde la vascularización, en ese lugar se denomina estigma y ese va a ser el lugar por donde luego se abre un espacio para que el ovocito pueda salir. Va a quedar todo el resto del folículo de Graf que se van a transformar posteriormente en primero en el cuerpo rojo, luego en el cuerpo amarillo, luego en el cuerpo blanco. ¿Qué es este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo? Es lo que quedó del folículo de Graf, que ya no tiene el ovocito, o sea que va a estar formado por células de la granulosa y células de la teca interna, que se transforman en lo que se llaman células luteínicas y producen principalmente progesterona, aunque también las de la teca interna van a producir andrógenos y estrógenos. Este cuerpo lúteo en realidad se llama cuerpo rojo al principio porque se llena de sangre, luego se va a transformar en un compuesto un poco más amarillento, por eso se le denomina cuerpo amarillo, y a medida que va involucionando, debido a que llegan al lugar linfocitos, macrófagos, y se empieza a producir fibras colágenas, eso se transforma en una cicatriz, por eso se denomina cuerpo blanco al final. Para tener una idea de esto que más o menos les dije de las hormonas, les pegué este gráfico donde lo que podemos ver, que al principio vamos a tener un poco de folículo estimulante, un poco de luteinizante, y a medida que el folículo aumenta de tamaño, esto acuérdense que es hipófisis, esto es lo que producen los mismos folículos en los diferentes estadios. En la primera etapa, antes de la ovulación, los folículos secundarios y el folículo de Graf producen estrógenos. Este estrógeno, cuando hace su pico, cuando llega a cierta cantidad en sangre, por un mecanismo de feedback negativo, hace que la luteinizante haga su pico y luego baje. Entonces, con ese pico y luego disminución de la luteinizante vamos a tener la ovulación, y luego de la ovulación este cuerpo amarillo va a empezar a producir la progesterona. La progesterona, recuerden que es la hormona del embarazo. Entonces, en este momento está preparándose el cuerpo, el útero principalmente, para que acá se produzca la fecundación. En la mayoría de los ciclos no se produce, entonces este cuerpo amarillo, cuando empieza a involucionar, ya finalizando el ciclo, más cercano a la menstruación, deja de producir progesterona, entonces esta progesterona va a decaer de forma abrupta. Muy combinado con el ciclo ovárico vamos a tener al ciclo uterino. Recuerden que, no vamos a hablar ahora en este video, pero el útero y el ovario están conectados de alguna manera por medio de las trompas de falopio, y el útero se va a conectar con el exterior a través de la vagina. El útero es un órgano muy muscular, compuesto principalmente por músculo liso y recubierto por peritoneo. Se divide en el fondo, el cuerpo y el cuello del útero. La pared del cuerpo, que es lo que más estudiamos por los cambios que se producen, está compuesto por endometrio, miometrio y adventicia o serosa, dependiendo de qué parte estemos observando al microscopio. Y vamos a tener también el cuello, un endocervix revestido por un epitelio cilíndrico simple, como es el epitelio de todo el resto del útero, o sea, del cuerpo y del fondo, y un exocervix, que está revestido por epitelio plano estratificado, que es el mismo epitelio que tiene la vagina. Bien, ¿cómo está compuesto entonces un poquito más profundo el cuerpo y el fundus? Vamos a tener en el endometrio un revestimiento, o sea, el útero es un órgano hueco, por lo tanto lo empezamos a describir desde la luz hacia afuera,
Es epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células no ciliadas, que son las células secretoras. Luego presenta una lámina propia de tejido conectivo, con abundantes fibras elásticas y con gran cantidad de macrófagos y linfocitos en su interior. Lo más interesante del útero, por lo menos de esta parte del útero, del cuerpo y del fondo, es que sufre grandes cambios a lo largo del ciclo menstrual, del ciclo uterino, y eso se puede ver en sus dos capas. El útero tiene una capa basal profunda que no se modifica profundamente, y una capa funcional que es más superficial, que directamente es la que se pierde durante la menstruación. Tiene unas arterias muy especiales que se llaman arterias espiraladas, que se pueden ver bastante bien al microscopio, y eso es lo que va a crecer en una parte del ciclo uterino y luego se va a desprender totalmente. Posterior al endometrio tenemos al miometrio, que son 3 capas de músculo liso, una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, muy gruesa, y luego adventicia o serosa de acuerdo a qué parte estemos viendo. Fíjense que a partir del miometrio vamos a tener arterias, las arterias rectas que parten de las arterias arqueadas del miometrio. Estas arterias rectas son las que van a dar origen a las arterias helicoidales, que son las que nutren la capa funcional y son las que luego se van a desprender. El epitelio de todo de este endometrio, recuerden que es cilíndrico simple y penetra hacia la profundidad, hacia la capa basal, formando glándulas, las glándulas uterinas, y a partir de esta parte de las glándulas, recuerde que siempre en la base de las glándulas tenemos células madre, es de donde se va a reconstruir toda la capa funcional del endometrio. ¿Cómo es este ciclo menstrual? Recuerden que el ciclo siempre comienza en la fase menstrual, en la menstruación. Entonces, los días 1 al 3 del ciclo, donde se produce la fase menstrual, se está expulsando justamente el endometrio necrótico, la parte que ya no se utilizó debido a que no hubo entró mi gata, debido a que no hubo fecundación. A partir del día 4 hasta el 14, o sea, una vez que termina la fase menstrual, comienza la fase proliferativa, o sea, automáticamente cuando se barre toda la mucosa necrótica ya en ese momento, comienza a proliferar nuevamente, entonces comienza el crecimiento de las glándulas. El endometrio al principio va a ser bajo, con glándulas tubulares rectas, y luego en la fase ovulatoria van a empezar a crecer, pero en esa fase ya se empieza a ver vacuolización subnuclear, que es lo que nos dice que ya está en retroceso, ya empieza a hacerse indispensable que esa parte del endometrio se barra posteriormente. En la fase secretora lo que vamos a ver, las glándulas, que al principio eran rectas, mucho más tortuosas y muy secretoras, o sea, las glándulas van a estar llenas de secreción y gran cantidad de edema en el endotelio, en el epitelio. O sea, el tejido conectivo en realidad va a estar muy edematizado. Y ya en la fase premenstrual, en algunos libros no van a encontrar fase premenstrual, sino directamente una fase secretora que culmina con abundantes arteriolas espiraladas, una isquemia muy marcada y degeneración y necrosis, con lo que comienza nuevamente la fase menstrual. Acá para que tengan todo, cómo los dos ciclos se superponen, y esto justamente está coordinado por diferentes hormonas. En este caso vamos a tener superpuestas las hormonas
de la hipófisis y las hormonas producidas por el ovario. Al principio vamos a tener folículo estimulante y el estrógeno que va subiendo a medida que los folículos ováricos van aumentando de tamaño. Aproximadamente en el día 14-15 se produce la ovulación, por eso antes vamos a tener el pico de estrógeno y el pico de luteinizante. Posteriormente a eso, el cuerpo amarillo va a producir progesterona y este aumento de progesterona es lo que produce el aumento del tamaño del endometrio, porque esto es lo que necesitamos para preparar al endometrio en el caso de que se haya producido la fecundación. Debido a que no se produce en la mayoría de los ciclos la fecundación, la progesterona deja de producirse, ya llegando a la finalización del ciclo, debido a que el cuerpo amarillo involuciona. Entonces, esta disminución de la progesterona en los ciclos, en los ciclos donde no se produce la fecundación, hace que este endometrio empiece a sufrir los cambios necróticos y se produzca la menstruación, comenzando nuevamente otro ciclo. Después en la clase vamos a ver el resto de los órganos. Acuérdense que tienen una guía de autoevaluación que no es para entregar y que subí acá me equivoqué, la parte del libro del Gardner que tiene este tema. No es respiratorio, es genital femenino. Pueden estudiarlo de cualquier otro libro de histología, están en todos muy claros. Focalícense siempre en la parte histológica y sí tienen que saber qué hormonas está produciendo cada uno de los órganos involucrados y en qué fases del ciclo vamos a tener los picos de esas hormonas. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.